Imagina a un humilde agricultor en la época bíblica, recibiendo mensajes de Dios a través de sueños extraños e incomprensibles. ¿Qué secretos esconden esas visiones nocturnas? Descubre cómo Dios se comunica de maneras inesperadas, incluso a través de lo que parece sin sentido. Prepárate para un viaje revelador. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Te esperamos. Conozcamos a nuestro protagonista, Elías, un hombre sencillo que vive en una pequeña aldea cercana a Jerusalén. Su vida transcurre entre el amanecer y el ocaso, marcada por el ritmo incesante del trabajo en la tierra. Imagina el aroma a tierra húmeda, el sol cálido en su rostro y el sonido de los pájaros al alba. Él cultiva la tierra con sus propias manos, sembrando y cosechando con una dedicación que solo el amor por la tierra puede explicar. Sus días son largos, pero llenos de una paz que solo la naturaleza puede proporcionar. Su casa es humilde, una pequeña construcción de piedra y barro, pero cálida y acogedora. Dentro, la sencillez es la reina, unos pocos muebles de madera toscamente tallados, un brasero para las noches frías y el aroma a pan recién horneado. No posee grandes riquezas, pero sí la satisfacción de una vida honesta y trabajadora. Su familia es su tesoro más preciado, su esposa Sara y sus 2 hijos pequeños, que llenan su vida de alegría y propósito. Él no busca la fama ni la fortuna, su única ambición es proveer para los suyos y vivir en armonía con la naturaleza que le da sustento. Observa el ciclo de las estaciones, el crecimiento de las plantas, el cambio del clima, en la sencillez de su vida diaria encuentra una sabiduría que muchos sabios en las grandes ciudades no poseen. Es un hombre conectado con la tierra y con algo más grande que él mismo, aunque aún no lo sabe completamente. Pero la vida tranquila de Elías comenzó a cambiar. Las noches, antes llenas de un sueño profundo y reparador, se volvieron inquietantes. Empezaron con sueños extraños, imágenes borrosas y sensaciones confusas que lo dejaban con una sensación de inquietud al despertar. No eran pesadillas, sino algo más, perturbador. Un murmullo lejano, una voz que susurraba sin decir nada concreto. ¿Qué significaban esas imágenes inconexas? ¿Era solo el cansancio, o algo más estaba sucediendo? Una noche, soñó con un águila volando sobre un campo de trigo dorado. El águila se posaba en un pequeño grano de trigo, y de repente, ese grano se convertía en un árbol gigantesco, sus ramas tocando el cielo. Otro sueño le mostró un río caudaloso que se dividía en 2, creando un camino de piedras brillantes. Imágenes desconcertantes, sin una narrativa clara, pero con una potencia emocional que lo dejaba exhausto y pensativo. ¿Qué mensaje intentaba transmitirle el más allá? Los días posteriores a estos sueños fueron extraños. Elías se sentía diferente, como si una fuerza invisible lo estuviera observando, guiando sus pasos de forma sutil. No entendía nada, pero una profunda convicción comenzó a crecer en su interior, algo importante estaba sucediendo. Aunque los sueños carecían de una explicación lógica, él sentía que contenían una verdad profunda, un mensaje divino oculto tras el velo de lo onírico. Era como si Dios estuviera hablándole en un idioma que aún no sabía descifrar. Esas imágenes borrosas, esos sonidos indescifrables, ¿qué significaban? Al principio, intentaste ignorarlos, atribuyéndolos a una simple indigestión o al cansancio del trabajo en el campo. Pero los sueños se repetían, cada vez más vívidos, más insistentes. Empezaste a buscarle un sentido, repasando cada detalle, cada sensación, con la esperanza de encontrar una clave, una respuesta a este enigma que te perturbaba. Consultaste con los ancianos del pueblo, hombres sabios que conocían las historias y leyendas transmitidas de generación en generación. Te contaron sobre sueños proféticos, sobre visiones divinas que a veces se manifestaban en formas enigmáticas. Te escucharon atentamente, pero sus interpretaciones fueron tan confusas como tus propios sueños. La incertidumbre te carcomía. Buscaste en las escrituras, intentando encontrar algún pasaje que pudiera arrojar luz sobre tus pesadillas. Leíste sobre José y sus sueños, sobre Daniel y sus visiones. Te aferrabas a la esperanza de encontrar un patrón, una forma de descifrar el lenguaje de tus sueños, un lenguaje que parecía hablarte directamente de lo divino, aunque de manera velada, confusa.
La búsqueda de significado se convirtió en tu obsesión. Pero los sueños persistieron, cada noche más vívidos, más inquietantes. Imágenes de campos resecos y cielos oscuros se mezclaban con otras de cosechas abundantes y una luz cegadora. ¿Era locura? ¿Una simple enfermedad? El miedo se acunaba en tu corazón, la duda te carcomía. Tu fe, arraigada en la tradición de tus ancestros, se tambaleaba ante la incomprensible naturaleza de estas revelaciones nocturnas. ¿Cómo podía Dios comunicarse de una manera tan confusa? Durante el día, el trabajo en el campo te ofrecía un respiro, una distracción. Pero al caer la noche, el terror de lo desconocido te asaltaba de nuevo. La lógica te decía que era un engaño, una simple ilusión. Pero había algo en esos sueños, una resonancia profunda, una sensación de verdad que te helaba la sangre. El conflicto entre la razón y la fe se libraba en tu interior, un campo de batalla donde la duda era un ejército implacable. Rezabas, suplicabas por una señal clara, una respuesta que disipara la niebla de la incertidumbre. Pero la respuesta no llegaba en forma de trueno o visión celestial, sino en la sutil persistencia de los sueños, en los detalles que, aunque aparentemente inconexos, comenzaban a formar un patrón tenue, una narrativa que apenas podías descifrar. La fe, herida pero no extinguida, luchaba por aferrarse a la esperanza de un significado oculto, a la posibilidad de que Dios se comunicara contigo a través de este lenguaje misterioso. ¿Era locura? Esa misma pregunta resonaba en la mente de todos en el pueblo. Al principio, algunos se mostraron comprensivos, atribuyendo los sueños a la fatiga del duro trabajo en el campo. Pero las historias de Elías, cada vez más extrañas y detalladas, empezaron a sembrar la duda. Los murmullos se convirtieron en susurros, los susurros en comentarios a viva voz. Tú mismo podrías sentir la creciente desconfianza en el aire, una atmósfera pesada y opresiva que lo envolvía todo. Algunos lo acusaban de hereje, de buscar atención con sus fantasiosas visiones. Otros, más cínicos, lo veían como un simple loco, un hombre que había perdido el juicio bajo el peso de la responsabilidad y la soledad. Sus vecinos, aquellos con quienes compartía el pan y el sudor, ahora lo miraban con recelo, como si él mismo fuera una plaga que amenazaba su tranquila, aunque humilde, existencia. El desprecio se hacía palpable, una barrera invisible pero impenetrable que se alzaba entre Elías y su comunidad. La cosecha se acercaba y la incertidumbre se intensificaba. Elías, guiado por sus sueños, había preparado la tierra de una manera inusual, siguiendo las extrañas instrucciones que recibía en sus visiones nocturnas. Esta peculiaridad añadía más leña al fuego de la incredulidad. ¿Cómo iba a cosechar algo bueno a alguien que se dejaba guiar por lo que ellos consideraban fantasías? Su método se consideraba una locura, una apuesta segura al fracaso. El miedo al ridículo se unía al miedo a la hambruna. Pero entonces, algo cambió. Recuerda esos sueños, esos símbolos confusos que te atormentaban. Un día, mientras trabajabas la tierra, tu azada golpeó algo duro. No era una piedra, sino una pequeña caja de madera, cuidadosamente sellada y enterrada bajo la superficie. ¿Te imaginas la sorpresa? Tu corazón latió con fuerza, una mezcla de curiosidad y temor. Al abrirla, encontraste dentro un antiguo pergamino, escrito en una lengua que te era familiar, aunque no podías leerlo con fluidez. Sin embargo, las imágenes grabadas en el pergamino eran asombrosamente similares a las que habías visto en tus sueños, símbolos extraños, serpientes entrelazadas y un árbol con frutos dorados. La conexión era innegable. ¿Era esto una señal? De repente, los sueños confusos cobraban sentido. Ya no eran simples pesadillas nocturnas, sino piezas de un rompecabezas divino que comenzaba a ensamblarse. Ese pergamino, ese hallazgo inesperado en tu campo, era la clave para entender el mensaje que Dios te enviaba. Era una prueba, una confirmación de que no estabas solo en tu búsqueda de la verdad. Era una pequeña caja de madera, oscura y desgastada por el tiempo. Al abrirla, descubriste un rollo de papiro, escrito con una caligrafía antigua y elegante. Dentro, símbolos similares a los de tus sueños, pero ahora, ordenados. La confusión inicial se convirtió en una chispa de esperanza. ¿De dónde había salido esa caja?
¿Quién la había dejado allí, en tu campo? Entonces lo viste. Un anciano, con una barba larga y blanca como la nieve, se acercaba a ti. Sus ojos, llenos de sabiduría y paz, parecían leer tu alma. Él era Elías, el ermitaño que vivía en la montaña, un hombre sabio conocido por su profunda conexión con lo divino. Sin decir una palabra, tomó el rollo de papiro y comenzó a descifrar los símbolos. Con paciencia y conocimiento, Elías te explicó el significado de cada símbolo, cada imagen, cada sueño. Te reveló cómo esos mensajes aparentemente confusos eran, en realidad, una guía divina para tu vida, un camino hacia la prosperidad y la paz. Cada detalle, cada elemento, tenía un propósito, una señal para guiarte. Elías te enseñó a reconocer la voz de Dios en las circunstancias cotidianas, en los eventos aparentemente aleatorios de la vida. Te explicó que la guía divina no siempre llega de forma clara y evidente, sino a través de señales sutiles, de sueños enigmáticos, de eventos inesperados que, una vez comprendidos, revelan un plan mucho más grande. El camino estaba claro, gracias a la ayuda inesperada. Tus ojos recorren los extraños símbolos del papiro. Un río serpenteante, un águila en vuelo, una espiga de trigo dorada. ¿Qué significan? Recuerdas tus sueños, imágenes confusas, escenas inconexas que parecían no tener sentido. Pero ahora, al ver estos dibujos, algo comienza a encajar. ¿El río representa el curso de tu vida? ¿El águila, la protección divina? ¿La espiga de trigo, la cosecha que se avecina? La espiga de trigo, abundante y madura, quizás te habla de una buena cosecha. Pero, ¿qué significa el águila? ¿Un símbolo de fuerza, o de protección contra los peligros que amenazan tu humilde existencia? Con cada símbolo, una nueva pieza del rompecabezas se revela. Empiezas a entender que Dios no te habla con palabras claras y directas, sino a través de metáforas, imágenes que tu corazón debe descifrar. El río sinuoso, con sus curvas y meandros, refleja la complejidad de tu vida, con sus alegrías y sus dificultades. Pero el río sigue su curso, fluyendo hacia un horizonte desconocido. Así es tu camino, lleno de incertidumbre, pero guiado por una fuerza superior. Cada sueño, cada símbolo, te ofrece una nueva perspectiva, una pista para comprender el plan divino que se está desarrollando en tu vida. Te sientes pequeño e insignificante, pero a la vez, profundamente conectado con algo mucho más grande. Entonces, la imagen del río te golpea con fuerza. No es solo agua, sino un torrente de vida, fértil, abundante. Recuerdas la sequía que asolaba tus campos, la desesperación en tu corazón. El águila, majestuosa, simboliza la esperanza, el vuelo hacia algo más grande. Y la espiga de trigo dorada, una cosecha inmensa, una bendición inesperada. De repente, todo cobra sentido. Dios no te habla en truenos, sino en susurros, en los detalles. No es una interpretación literal, sino un llamado a la acción. Debes sembrar de nuevo, con fe, aunque la tierra parezca infértil. Debes confiar en la promesa que reside en esas imágenes oníricas. Tienes que abandonar tus miedos, tus dudas y arriesgarte a confiar plenamente en la providencia divina. Es un cambio radical, un salto de fe hacia lo desconocido, pero la paz te invade. Ese sueño, esas imágenes aparentemente inconexas, te revelan un plan mucho mayor que tu propia comprensión. Es un plan de redención, de abundancia y de esperanza. Empiezas a ver la mano de Dios en cada detalle de tu vida, en cada desafío y en cada pequeña victoria. Tu fe se fortalece, tu corazón se llena de un propósito renovado. El águila, majestuosa, se elevaba sobre el río. Pero no era un águila depredadora, sus alas parecían acariciar el agua, bendiciéndola. En ese instante, comprendiste, el río representaba la abundancia espiritual, la gracia de Dios inundando tu vida. La sequía que habías sufrido en tus campos era un reflejo de la sequía espiritual que también habías experimentado. Pero ahora, la promesa de una nueva cosecha, una cosecha espiritual, florecía en tu corazón. Esa cosecha espiritual no se mediría en fanegas de trigo, sino en la paz que llenaba tu alma, en la fe fortalecida, en la confianza renovada en la providencia divina. Ya no eras solo un agricultor que dependía de la lluvia,
eras un instrumento de Dios, preparado para recibir y compartir su abundante bendición. El mensaje era claro: la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la relación con el Creador. El sueño, aunque confuso en sus detalles, te había revelado una verdad profunda: Dios se comunica de maneras inesperadas, a través de símbolos y metáforas que tu corazón, guiado por el Espíritu, podía interpretar. La esperanza, un brote tierno en medio de la desesperación, ahora crecía robusta, alimentándose de la certeza de que Dios estaba contigo, guiándote en cada paso, incluso en los más oscuros. Espero que hayas disfrutado de esta historia. A veces, la guía divina llega de maneras inesperadas. ¿Qué te ha parecido? No olvides suscribirte para más historias inspiradoras y darle like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.